noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tras las críticas por la poca atención hacia Puerto Rico tras el desastre causado por el huracán María, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su visita a la isla. Y es que el interés del presidente estadounidense sigue enfocándose en otros temas, mientras los problemas de fondo siguen afectando a su administración. Donald Trump ha anunciado este martes que visitará Puerto Rico la próxima semana para supervisar el trabajo hecho por los rescatistas. Aseguró además que el gobierno federal asumirá el 100% del costo de remoción de escombros y protección ante la emergencia. Puerto Rico tiene enormes problemas con las inundaciones y con los daños y el colapso. O sea, todavía estamos buscando gente, pero voy a ir allá el martes y también podría visitar las Islas Vírgenes. Trump ya estaba siendo presionado por varios medios e incluso celebridades como Mark Anthony, quien le pidió cerrar la maldita boca sobre la NFL y hacer algo por Puerto Rico. Y es que el republicano se ha enfurecido con los jugadores de fútbol americano y su protesta por recientes ataques raciales contra la población negra. Según Trump, ellos ofenden a los Estados Unidos al arrodillarse durante el himno nacional, haciendo de este gesto un asunto de Estado. Incluso hoy el fiscal general Jeff Sessions dijo que el presidente estaba ejerciendo su libertad de expresión al criticarlos, algo que también aplican los deportistas. En este contexto, los problemas de fondo siguen golpeando a la administración Trump, sobre todo luego de que 3 senadores republicanos rechazaran una vez más desmantelar y reemplazar la reforma de salud conocida como Obamacare. A esto se suma la investigación por la presunta colusión rusa con el equipo de campaña del entonces candidato Trump. Este martes el ideólogo republicano Roger Stone negó las acusaciones durante una audiencia cerrada ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Y por si fuera poco, el equipo de Trump ha cometido el error que tanto recriminaron a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, utilizar sus correos personales para asuntos oficiales. En la lista no solo están Ivanka Trump y Jared Kushner, sino también el ex jefe de gabinete Reince Priebus, el ex jefe estratega Steve Bannon y otros asesores como Stephen Miller y Gary Cohn. El gobernador de Puerto Rico ha dicho que este estado asociado está casi al borde de la crisis humanitaria y ha pedido a Estados Unidos que trate esta tragedia como una tragedia de ciudadanos americanos, de ciudadanos estadounidenses. ¿Hasta qué punto son tratados como ciudadanos estadounidenses los puertorriqueños? Es que no tienen en sentido estricto plenos derechos por la sencilla razón de que Puerto Rico, en tanto tal, no tiene representantes, digamos, proporcionales a la población en el Congreso de los Estados Unidos con derecho a voto. Y no vota en las elecciones tampoco. No vota en las elecciones presidenciales. Si un puertorriqueño se desplaza a territorio norteamericano y establece residencia ahí, sí vota como ciudadano del estado en el cual reside. Pero como ciudadano, residente en ese estado. Pero si vive en Puerto Rico es tratado más bien como Guam, por ejemplo, en donde es un estatus especial. Hay una serie de derechos, pero el derecho de representación política no está. Y otra cosa que no tiene Puerto Rico y que es parte de la explicación de su crisis, es que no puede acogerse a la ley de quiebras norteamericana como sí pueden hacer ciudades o creo incluso estados de los Estados Unidos. Ahora, ¿tiene derecho a reclamarle, eso sí, más allá de una cuestión humanitaria que ayude a Puerto Rico el gobernador a Donald Trump? Por supuesto, son territorio americano, en ese sentido sí tienen derecho a atención en circunstancias como esta. Ahora, también se le acusa, eso lo ha dicho Mark Anthony, de desviar la atención con el caso de los jugadores de fútbol americano. Ahora, el tema ahí es un tema que atraviesa la sociedad estadounidense, ¿no? Porque el fútbol americano es el deporte más popular de Estados Unidos, mencionábamos hace un rato fuera de cámara el Super Bowl, y aquí hay una demanda de los jugadores que no ha sido solo de un jugador aislado, sino que además ha tenido respaldo de otros jugadores, de los dueños y los entrenadores. No todos son además negros. Sí, que además lo hacen durante el himno, porque es el momento en el que obviamente llama más la atención, pero no es un acto de desafío al himno nacional. Es arrodillarse, ¿no? Claro, es más bien en reclamo por, y hay evidencia, en mi opinión concluyente a través de videos, por el trato discriminatorio que la policía brinda a los ciudadanos americanos en espacios públicos y la cantidad de veces en que les disparan
a quemarropa y los matan sin razón aparente. Entonces acá lo interesante es que Trump dice esto es un acto de, digamos, falta de respeto a la bandera. Acá la paradoja es la siguiente. El juramento de lealtad a la bandera de los Estados Unidos, en su última versión, dice, juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa, una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. O sea, lo que ellos están pidiendo es que se cumpla esto con justicia para todos, que está en el juramento a la bandera, y dicho sea de paso, la bandera norteamericana representa ideales seculares, no es una bandera que represente como otras banderas nacionales que tienen símbolos étnicos o religiosos, es una bandera que representa un nacionalismo más bien secular, en donde hay valores representados como la primera enmienda, y en aplicación de la primera enmienda, y eso lo dice la Corte Suprema de los Estados Unidos, es lícito, está amparado bajo las normas de libertad de expresión, es lícito quemar la propia bandera. Ahora, vamos a ver cómo impacta eso en temas políticos, en la popularidad de Donald Trump. Por lo pronto, ahora los dueños, muchos de ellos han aportado a la campaña de Donald Trump, de esos equipos, se han solidarizado con sus jugadores y han estado abrazados o con o arrodillados también. Veamos, ahora es un deporte fundamentalmente con jugadores negros, pero la audiencia es mayoritariamente blanca también. Sí, y claro, estos jugadores negros ahora son como 2/3 afroamericanos, tiene que ver con el hecho de que es un deporte que ya se ha demostrado genera daño cerebral permanente a muchos de los que lo practican. Digamos, y ahí hay también el tema de que el mismo Trump, que en una marcha de neonazis de gente buena, sí, aquí los llama hijos de perra. Exacto, sí, los insulta. Vamos a España. La tensión aumenta en España ante el referendo de independencia de Cataluña de este domingo 1 de octubre. La Fiscalía Española ha ordenado a la policía catalana, los Mossos de Escuadra, acordonar los colegios y locales que podrían ser usados como centros de votación. El periodista Oriol Najarro nos brinda más detalles desde Barcelona. Bueno, la situación en Cataluña y en España es una situación de dos leyes que se han aprobado, una ley del Parlamento catalán que desobedece una ley de la Constitución española, y eso hace que la gente tenga una incertidumbre a la hora de qué pasará el día 1 de octubre, como por ejemplo que el gobierno catalán, si llega una carta de presidente de una mesa electoral, nos vemos obligados a ir, pero el gobierno español dice que no estamos obligados a ir, y el contrario, es que cometemos una ilegalidad por la cual podemos ser procesados. Entonces, la incertidumbre que hay para la gente que vive en Cataluña es bastante como que no sabemos qué pasará si nos llega esa citación. O sea, es lo que la gente nos transmite en la calle. Como que también los Mossos de Escuadra, que han sido intervenidos por el Ministerio del Interior para que se atiñan a las órdenes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, para que rijan las mismas órdenes y no acaten las órdenes de la Generalitat de Cataluña, para que así a partir del día viernes se intervengan todos los colegios electorales hasta el domingo a las 9 de la noche para que la gente no pueda ir a votar. Es decir, lo que intentan es que no se efectúe la entrada ni que se pueda hacer acceso a los colegios electorales. Es una orden que también ha llegado por parte de la Fiscalía, que actualmente la Fiscalía no descarta en ningún momento el detener al presidente de Cataluña, a Puigdemont, como sabéis, no descartan eso. Pero también dice el gobierno catalán que la Fiscalía no es quien ha de determinar esas órdenes, sino que las ha de determinar un juez, como bien sabéis. Eso es lo que también dice el portavoz del gobierno catalán. Por lo tanto, son muchas contradictorias las que no sabemos qué pasará ese día 1, donde también hay entrevistas a Puigdemont donde dicen que el día 1, si los votos, más del 37 o el 27% de los votos dicen que sí a la independencia, él declarará el Estado independiente de Cataluña, por lo tanto que empezarían a caminar solos. Eso no lo ha dicho en ningún medio, se está diciendo que la declaración unilateral de independencia no se hará de momento porque no tiene contemplada hasta que no acabe el referéndum, pero un referéndum que no se puede celebrar. Por lo tanto, es una incertidumbre que no sabemos exactamente qué pasará. Y así como un Mosso de Escuadra ha dicho que ellos las órdenes que tenían era de impedir que la Guardia Civil hiciera su trabajo bien hecho, pero eso decimos que es una declaración en un medio de comunicación español de esta misma noche donde se ha conocido esa noticia. Esa es la situación actual en la que se está viviendo ahora mismo Cataluña y España, esa incertidumbre en la que todos estamos. Esa es la información que te puedo dar, Josefina Tausen, para Telemundo Perú desde Barcelona.
Agradecemos, Oriol, por este informe tan completo sobre lo que está pasando en Cataluña. Ahora, este tema sí es bastante arbitrario, ¿no? O sea, no hay... Pueden ir a votar un porcentaje mínimo, igual va a tener valor este referéndum para Puigdemont, porque se supone que la mayoría de personas que van a votar por el no irían a votar. Claro, porque no consideran que... bueno, a ver, 70-80% consistentemente en encuestas recientes se manifiesta a favor de un referéndum. No necesariamente ir a votar. Pero... claro, no necesariamente ir a votar, pero además la pregunta sería cuántos de ellos están dispuestos a apoyar un referendo en abierto conflicto con el Estado español y con la Constitución española. Probablemente eso se reduciría. Ahora, 70-80% creen que los catalanes tienen derecho a decidir, pero virtualmente no hay encuestas donde aquellos que dicen que están a favor de la independencia superen significativamente la mitad más uno. O sea, no son 50% 50% más uno o 50 y tantos %. La gran mayoría de encuestas le dan a el voto por la independencia una intención de 46-49, y 49 fue la cota más alta que yo recuerde. Entonces, en ese contexto no puedes tú decir yo desafío la Constitución y además convoco un referéndum que para mí es vinculante, o sea, el resultado del referéndum decide si... la suerte de Cataluña. La suerte de Cataluña, si sigue siendo o no parte de España. No hay asistencia mínima de electores del padrón requerida, pueden ir a votar decía 27, claro, pero pueden ir 10. Y pueden ir a votar todos los que votan por el sí, y entonces sale 80% claro, a favor. Proceso de autoselección, donde van a votar quienes están a favor. Pero además dice, no solo no hay un mínimo de votantes requerido, sino que tampoco se requiere mayoría calificada. Si el sí gana por un voto sobre una minoría de votantes que concurren, es suficiente para proclamar la independencia. Entonces, creo que el gobierno comete un error al tratar esto como un problema puramente jurídico, cuando claramente hay un problema político de fondo, pero también hay errores de parte de los independentistas catalanes. Por eso está, pero acá creo que el problema es que cada quien juega, digamos, para su audiencia. El PP, que es el partido de gobierno a nivel nacional, no tiene mayor representación electoral en Cataluña, y quienes votan al PP en el resto de España son más bien hostiles al nacionalismo catalán. Y viceversa, los nacionalistas catalanes apelan a un sector de la población catalana, no les importa lo que piensa el resto de españoles. O el resto de catalanes también, claro. O el resto de catalanes incluso, claro. El gobierno iraquí se niega a dialogar sobre una posible secesión del Kurdistán y ha amenazado a los kurdos con un embargo aéreo. Aún se aguardan los resultados oficiales, pero se proyecta que más del 90% de los kurdos habría votado a favor de la independencia en el referendo del lunes. El primer ministro de Irak ha dado un ultimátum al gobierno kurdo y ha anunciado que tienen hasta el viernes a las 6 de la tarde para entregar el control de sus aeropuertos y vías terrestres, o podrían enfrentar un embargo internacional, impidiendo salidas e ingresos a la región. La amenaza ha llegado como una respuesta al referéndum independentista realizado este lunes. Todas las tierras y los cruces fronterizos que unen la República de Irak con los países vecinos a través de la región del Kurdistán deben ser devueltos a la jurisdicción federal. Este martes, el líder del Kurdistán, Masoud Barzani, dijo que el sí a la independencia triunfó y aunque no hay resultados oficiales, ha pedido negociar el tema con Bagdad. De acuerdo con las agencias internacionales, se calcula que un 91.83% ha apoyado la independencia en esta consulta. Pero el principal dirigente de Bagdad ha descartado negociaciones sobre la posible secesión porque consideran que el plebiscito es inconstitucional. En tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan volvió a referirse a la advertencia hecha a los kurdos sobre paralizar el flujo de petróleo y camionetas a través de su frontera. Este martes aseguró que de concretar su decisión, la población kurda pasará hambre. Bueno, este es otro referéndum que estamos viendo. Acabamos de hablar del referéndum catalán, este es el Kurdistán, bueno, salvando varias distancias. En este caso, el tema de los kurdos es que ha sido una minoría perseguida constantemente. Sí, en el caso de Cataluña, digamos, los catalanes son ciudadanos de pleno derecho del Estado español y no tienen tienen amplia autonomía en Cataluña y no tienen ninguna restricción para la práctica de su cultura y su propia lengua. Que lo tuvieron durante el gobierno de Francisco Franco. Pero restricciones que sí tuvieron durante el franquismo, cuando no había democracia, además, ¿no? Los kurdos son un pueblo que ha sido víctima de
crímenes de lesa humanidad por parte de los estados de los cuales eran ciudadanos, como Irak. En el caso de Irak, cuando, dicho sea de paso, Saddam Hussein era aliado de las potencias occidentales, Saddam Hussein lanzó armas químicas contra población civil de su propio país, no contra el enemigo, y no contra los militares del enemigo, sino contra civiles ciudadanos de su país. Se les ha impedido la autonomía para todo efecto práctico en todas las regiones de los países en donde tienen presencia, entonces no son circunstancias equivalentes, ¿no? Una pausa. Al volver, por primera vez, Arabia Saudita permitirá que las mujeres manejen un carro. Desde el 9 de septiembre, la ciudadana Yadiyetu El Mokhtar, quien asegura ser la embajadora de la República Árabe Saharaui Democrática, permanece en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima por una alerta migratoria que le impide entrar a nuestro país. Yadiyetu El Mokhtar afirmó que su visita responde a un encuentro programado con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Migraciones informó que la retención obedece a una disposición constitucional y que no ha vulnerado el derecho a la libertad de tránsito. La República Árabe Saharaui fue declarada independiente de Marruecos en 1976 y el Perú reconoció la soberanía del país en el 84, pero desde el 96 las relaciones bilaterales están suspendidas, pero veamos quiénes son los saharauis. Farid. Sí, son un pueblo que, digamos, llevó su caso o pidió que la Asamblea General de Naciones Unidas pidiera a la Corte Internacional de Justicia, la misma que vio el diferendo limítrofe entre Chile y Perú, le pidió a la Corte que emitiera una opinión consultiva. La opinión de la Corte fue poco ambigua, pero básicamente dijo que no era evidente que hubiera derecho de soberanía de Mauritania o de Marruecos sobre esa región y que no había obstáculo para que el tema se definiera a través de un referendo. Los saharauis han sido partidarios de ese referendo, pero el referendo nunca se llevó a cabo. No quedó claro nunca por qué el gobierno de Fujimori decide retirar el reconocimiento, pero incluso después de retirar el reconocimiento el año 96, el Estado peruano ha permitido, para decirlo con toda claridad, que ingrese gente que se presenta como representante del Estado saharaui, de la República Árabe Saharaui Democrática, y han hecho actividades de difusión de su causa en el Perú. No entiendo por qué ahora se genera este problema cuando este tipo de actividades no han generado problemas en décadas pese al retiro del reconocimiento. Rápidamente veamos dónde está ubicada la zona donde están los saharauis en el mapa. Ahí está. A ver, entonces... Sí, la mayor parte está bajo control marroquí y una pequeña parte está bajo control, sería la República Saharaui. ¿Quién reconoce a la República Saharaui? Hay más de 80 países, sobre todo de África y algunos de América Latina, como Panamá, por ejemplo, ¿no? No lo reconocen países de la Unión Europea, no lo reconocen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero ahí básicamente no es porque hagan un examen exhaustivo sobre los méritos de su causa, sino básicamente para no antagonizar un país con el que tienen buenas relaciones, que es Marruecos. El rey Salmán de Arabia Saudita ha autorizado por primera vez la emisión de permisos para conducir de brevetes para las mujeres, poniendo fin a la prohibición que regía en ese estado, según ha reportado la prensa estatal del Reino Árabe. El decreto real ordena la formación de un cuerpo ministerial que debe poner en ejecución la medida en junio del 2018. Esta medida deberá aplicarse y adherirse a los estándares de la Sharia, que señala el documento que también ha sido aprobado por el Consejo de Religiosos de Alto Nivel de Arabia Saudita. Y no sé si hemos tenido en el reportaje la imagen de
una ciudadana de Arabia Saudita que fue la que desafió esta regla. Ahí tenemos, creo, la nota de la revista The Economist, que es una ciudadana que trabaja en una compañía petrolera, estuvo trabajando en Estados Unidos y regresó a Arabia Saudita y se hizo grabar por una amiga manejando su carro. Y lo puso en YouTube. Y bueno, la policía secreta fue a su casa y fue detenida. Ahora ya está libre, pero al parecer, bueno, su reclamo finalmente ha sido oído. Pero ella decía, ¿cuál fue mi delito cuando manejaba? Nada, ser mujer. Básicamente porque es el único país en el mundo en donde no se permitía manejar a las mujeres. No había, hasta donde yo sé, ningún otro país que tuviera ese tipo de restricciones. Acabamos de ver el video que fue el tema de la controversia. Ella está en Estados Unidos ahí manejando. Luego está ya manejando el video que lo puso en YouTube con su velo ahí está. Algunos creen que un contexto en el que hay políticas de austeridad económica que están afectando a la población, reducción de subsidios, reducción de pago a funcionarios públicos, el príncipe busca contrapesar el malestar que eso genera con medidas de este tipo que generan apoyo por razones distintas, digamos, a las económicas. Fue visto 700.000 veces ese video en YouTube y le ponía el título Maneja tu propia vida. Sin siquiera pisar el Bundestag, Alternativa para Alemania sufrió su primera escisión con la renuncia de su copresidenta Frauke Petry. La diputada electa sostuvo que su alejamiento obedece al viraje extremista del partido que le impide el diálogo con las demás fuerzas políticas. Ella es Frauke Petry, una de las líderes de Alternativa para Alemania, la formación ultranacionalista que se convirtió en la tercera fuerza política del país. Sin embargo, la fiesta de la ultraderecha se esfumó luego que Petry anunciara su alejamiento al sostener que su partido ha virado al extremismo, situación que le impide celebrar alianzas con las demás bancadas en el Bundestag. Cuando uno dirige un partido y tiene varios roles como ser parlamentario, entonces reflexiona sobre el tema durante mucho tiempo y lo discute con sus colegas. Eso es lo que hicimos. Quise cambiar el rumbo del partido, pero me di cuenta que ya no es posible. No solo Petry se va de la AfD. Otros dos dirigentes de la agrupación en el estado de Sajonia también renunciaron a su militancia. Atrás quedaron los días en que Petry posaba al lado de otros líderes de la derecha nacionalista europea, como Marine Le Pen o Geert Wilders. A pesar de la temprana fractura al interior de Alternativa para Alemania, sus propuestas en torno a la inmigración y a las minorías religiosas inquietan a las comunidades islámicas y judías asentadas en el país. Es un resultado que me asusta. Hace 10 años no habría podido imaginarlo en absoluto. Ellos agitan contra las minorías, contra los musulmanes. Me preocupa que si ya no es oportunista agitar contra los musulmanes, otras minorías serán atacadas, como los judíos. Precisamente el temor se acrecienta con manifestaciones como la encabezada por el movimiento anti-islam Pegida, que celebró el ingreso de la AfD en Dresde, el nuevo bastión electoral de la ultraderecha alemana. Durante la movilización gritaron consignas contrarias a los musulmanes. Bueno, sí es inquietante, ¿no? Ahora la ultraderecha en Alemania tiene voz y voto y además presencia en la prensa. Bueno, uno de sus dirigentes de Alternativa para Alemania, Björn Höcke, que es uno de los dirigentes de Europa del Este, que es donde más votos sacan, decía que Alemania era el único país del mundo que tenía un monumento de la vergüenza como el que recordaba el Holocausto en Berlín. O sea, acá la paradoja es que efectivamente Alemania es el único país probablemente en el mundo, o uno de los pocos, que le rinde homenaje a las víctimas del Estado alemán, pero eso es lo que la hace única, ejemplar, admirable, pero para él es una vergüenza. Bueno, seguiremos con este tema en esta semana también. Hasta aquí la información internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Y la Teletón, no nos olvidemos, faltan 10 días para la Teletón. Ahí está bien, no, acá, ¿no? Acá. Oh, no está. ¿Dónde lo ponen? Acá. Ahí está, 10 días. Ok, gracias. Hasta mañana. Muy bien.